Vamos a ver qué tal estuvo de voz Carlo Ancelotti, seguramente mucho más suelto, confiado, después del partido que hizo su equipo este fin de semana, más agarrado al resultado que al trámite mismo, porque hubo momentos apretados en Girona, pero bueno, su equipo lo resolvió 3-0 y llega líder del campeonato en España para jugar en el Diego Armando Maradona en la segunda jornada de la Champions. Bueno, jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia, lo han hecho muy bien el año pasado, creo que han mantenido la misma estructura, va a ser un partido como siempre competido, igualado, porque jugamos contra un equipo que tiene mucho nivel, que tiene individualidades, en un ambiente que le van a empujar mucho, entonces tenemos que jugar un partido serio, completo, intentar de repetir lo bueno que hemos hecho contra el último partido en Girona. Creo que de esta base del partido jugado contra Girona se puede sacar algo bueno también en este partido. Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que ha tenido en el pasado. También creo que el primer partido de Champions lo ha jugado, también ha jugado el derby, entonces en esos dos últimos partidos no ha jugado, simplemente porque la competencia en el medio campo es muy alta y a veces a alguno puede pasar que se quedan en el banquillo. No tenemos ningún problema con él no tiene problema con nosotros. Yo le tengo un gran respeto como jugador y como persona, pero a veces tengo que tomar decisiones que costan mucho a todos y también a mí. Bueno, cada vez parece haber más tema Luka Modric. Este es el Real Madrid invicto contra el Napoli en lo que han jugado. Jugaron en aquella eliminatoria de 1987. Sí, por eso digo invicto. O sea, invicto es que nunca ha perdido, es que Diony. ganaste cuando iba ya el momento de establecer. Entonces no es porque te rectifico. No, está bien. ¿Cómo comenzamos, ah? No, es que no sé. Viene delicadito, viene sensible. No, Viene solo sensible. digo. Ganó el Real Madrid. Decía yo el Madrid invicto contra el Napoli y me dices, no, es que nunca ha perdido. Bueno, pues sí, porque está invicto. Bueno, un poco de ¿no? razón tiene, Diony, porque invicto significa que no ha perdido. Sí, nada más para aclararlo. Habrá algún distraído que diga, ¿qué querrán decir con invicto? Bueno, que nunca ha perdido, ¿no? Con el Napoli. Esa era básicamente... Me llegó el delay y por eso lo dije después de ti, no necesariamente por otra cosa. Bueno, antes de meternos a este tema, ¿qué tan difícil puede hacer para Carlo Ancelotti definir su medio campo particularmente? Porque creo que cada vez hay más tema Luka Modric. Rápido, Fer, quiero darle un toque. ¿Qué tan tranquilo se tuvo que haber quedado Ancelotti con el partido del fin de semana, que deja líder al Real Madrid, que le permite ganar en el campo del Girona, pero en el que yo insisto hay ratos de partido, sobre todo lo que había sido el arranque, en el que si el Real Madrid se hubiera puesto abajo en el marcador, nadie se hubiera tenido que sorprender? No, es más, Girona dejó pasar aquellas ocasiones que el Atlético de Madrid no pasó en el derbi, por ejemplo, y lo que habla es de la cantidad de espacios que quedan entre los centrales para permitir llegadas por arriba, y por arriba ahora les va a tocar un tal Osimhen, con lo que no estaría de nada tranquilo si fuese Carlo Ancelotti. Las decisiones en la mitad de la cancha serán decisiones políticas, porque yo creo que las deportivas ya las tiene asumidas, e incluso con quien vemos en pantalla, Fran García, con él también tienen que tomar una decisión. Camavinga fue una muy buena solución para el problema que le ha presentado la falta de forma deportiva de los dos laterales izquierdos que tiene. Podemos ir línea por línea, pero tranquilo no debe estar Ancelotti sobre lo visto en Girona. Los despertó el gol que consiguieron, el gol que logró José Lu después del gran servicio de Bellingham. Pero antes de eso, es que, como bien decís, hasta por 2 de diferencia podrían estar abajo. Un gol que no deja de ser circunstancial porque hay que achacárselo igualmente, aunque después Gazzaniga haya tenido 2 o 3 muy buenas, en ese en particular falla ante José Lu. ¿Y te gustó el Real Madrid de mitad de fin de semana, para pensar en el partido de mañana, Martín? Sí, y además, pese a ese inicio difícil para ellos, terminó resolviendo un partido que en el previo se veía complicadísimo y difícil, porque sí terminó siendo fácil. Y además de esos 2 cabezazos que tienen esos 10 minutos el equipo de Girona, en el segundo tiempo hay otros 2 también. Y entonces esa es una señal, ¿no?, de lo que decía Fer hace un momento en el tema Atlético de Madrid lo aprovechó, Girona no lo aprovechó, y hay que ver entonces cuál es la estrategia para ver si lo aprovecha Napoli en su casa. Desde ahí entonces esa debilidad. A mí me da la impresión que para mañana, si Camavinga le funcionó,
pues lo más seguro es que vaya Camavinga por ahí y entra Kroos, aunque hay reportes que indican que iría Mendy y que por supuesto en el medio campo sería Tchouaméni, Camavinga y Valverde. Bueno, ahora entramos un poco en esa dinámica de qué 11 se imagina cada uno de ustedes debería de poner Carlo Ancelotti mañana en el Diego Armando Maradona. Una cosa que tendrá que trabajar independientemente de a quién elija el italiano, Alex, es defender mejor. Ya no solo que no le rematen, que no le generen tanto, que no le levanten tantas pelotas al área, ¿no? Eso es. Me has leído el pensamiento porque quería ir por ahí en mi intervención. Definir cómo defender y cómo tapar mejor las bandas. Y cómo tapar mejor las bandas no es cambiar simplemente los laterales, es definir la estructura defensiva del equipo para que, por ejemplo, Kvaratskhelia no tenga un 1 contra 1 permanente con Dani Carvajal, que por el otro costado sean capaces de neutralizar los centros enroscados con la zurda que se van cerrando de Politano, porque la mejor manera de que los centrales, que es donde está sufriendo y donde le están rematando más al Real Madrid, pues no sufran tanto, es evitar precisamente los envíos desde los costados. El Real Madrid no puede defender las bandas como las defendió en el Derbi de Madrid, por ejemplo. No puede quedarse con 3 centrocampistas solo, porque necesita amplitud y necesita que los hombres de banda del Napoli, que son muy peligrosos, no reciban en situación de ventaja. Entonces, tiene que decidir quién retrocede. Valverde tiene que estar mucho más cerca de Dani Carvajal de lo que lo estuvo en el Derbi de Madrid. Por el otro costado, es muy complicado definir no solamente el lateral, que podría ser Mendy perfectamente por una cuestión de corpulencia, sino quién va a ser el interior de ese costado, porque si es Kroos, tienes el problema de que muchas veces no llega la ayuda. Entonces, tienes que definir mejor cómo defender, la estrategia defensiva para cerrarle el camino al Napoli por fuera, obligarle a ir por dentro, donde es mucho menos peligroso, y eso lo tiene que hacer Ancelotti a través de la táctica y sobre todo de la elección de los muñecos. El que me parece que es inamovible ahí en ese sector es Fede Valverde por la derecha, porque Carvajal va a necesitar muchas ayudas en el 1 contra 1 con Kvaratskhelia. Bueno, y eso nos lleva al tema, insisto, que tuvo mucho en la conferencia de prensa del día de hoy, porque se lo preguntaron a Ancelotti, porque se lo preguntaron a Valverde. El uruguayo incluso dijo, Modric nunca ha puesto una mala cara desde que es futbolista del Real Madrid, o desde por lo menos que Valverde comparte con él en el primer equipo del Real Madrid. ¿Cabe o no cabe Modric en un 11, pensando, por ejemplo, Diony, en el partido de mañana contra el Napoli? ¿Tiene lugar todavía el croata en este equipo? A ver, si hace una mezcla como lo hizo contra el Girona, donde solamente jugó Kroos, y de ahí el tema de Tchouaméni y Valverde. Es decir, la juventud, aunque alguno como Valverde más recorrido en el Real Madrid que el propio Tchouaméni y Kroos. Ahora, si vas a sacar a Kroos, poner a Modric y entonces desde ahí pudieras encontrar otra vez esa mezcla, pienso que sí cabe. Pero jugar los dos al mismo tiempo, Kroos y Modric, ahí es donde pierde el Madrid. Alex, tendría que, o es un partido para el croata, porque algunos entendieron sus últimas 2 ausencias para decir, bueno, lo están llevando de a poco y que Modric juegue, como ya hizo en la jornada 1 y como jugó en el derbi, que juegue el martes en Nápoles. ¿Ves al croata jugando o quiénes tendrían que ser la elección de Ancelotti para defender mejor ese medio campo? El tema es que no solamente es Kroos y Modric los que no pueden jugar juntos. Para mí lo principal es que no pueden jugar juntos Bellingham, Kroos y Modric. Y quedó retratado en el Derbi de Madrid, porque cuando el Madrid no tenía la pelota, había 3 centrocampistas solo. Modric y Bellingham no bajaban y se quedaban a la misma altura más o menos que Rodrigo. Defender con 7 es un suicidio. Entonces necesitas piernas. Kroos y Modric, yo creo que somos injustos a la hora de meterlos a los dos en el mismo paquete, porque Kroos todavía tiene un poquito más de piernas que Modric. El tema con Modric es la incompatibilidad con Bellingham. Modric el año pasado jugó muchos partidos de media punta en un 4-2-3-1. Esa es ahora la situación de Bellingham. Y claro, Modric ha perdido esa partida. Y Modric no le puedes pedir que retroceda más, que juegue en la base de la jugada, porque tampoco le dan las piernas como para retroceder, como para ser Camavinga o Tchouaméni o el propio Fede Valverde. Entonces Modric está en una situación complicada, pero se llama paso del tiempo, se llama edad, se llama 38 años. Yo no lo haría jugar mañana de titular, porque mañana, sobre todo en la primera parte, va a ser un partido muy de físico, muy de ida y vuelta, y no puedes tener lujos, ni miramientos, ni sentimentalismos, a pesar de estar hablando de uno de los mejores centrocampistas en la historia del Real Madrid. Y sobre todo porque ya salió, creería Fer, muy señalado del derbi, ¿no? Cuando Ancelotti le da la titularidad y luego lo tiene que quitar al medio tiempo, y todos los señalamientos fueron a caer sobre el croata.
Debe haber alguna protección, pero en el camino de esa protección, Ancelotti no puede correr el riesgo de jugar el partido para proteger a Modric. Eso es. Tiene que jugar un partido para ganarlo. Y por mucho que le tenga cariño y le respete, también Modric tiene que respetar un poco la institución en la que está y no poner esa mala cara que nunca pone. No es que le estoy diciendo que no lo haga, es que tiene que entender que está ya para ciertas situaciones, que es fantástico para esas situaciones que en algún momento de esos partidos complicados se le pueden presentar. También estamos de acuerdo, pero es que pues no van a ser muy a menudo contra un equipo del Napoli, sobre todo que sale tan bien en las transiciones. Modric hace 5 años era un futbolista que era capaz de volver, más lo tenía que hacer recurrentemente ante el mal momento por el que pasaba Dani Carvajal, por ejemplo, y tenía que tapar su posición continuamente. Este Modric es la misma persona, pero no es el mismo físico. Y en eso tiene que entender también el hincha del Madrid, el nostálgico, deberá entender que ya la figura del ídolo no está para todos los trotes, y menos para todas las carreras, como es la que pretenderá jugar el equipo de Rudy García este martes en el Maradona. Pero lo estableció de todos modos en la conferencia de prensa y lo acabamos de escuchar de Ancelotti, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Sí marca la cancha o sí establece y da a entender que si Modric tiene que ir a la banca y no lo tiene que considerar de titular, lo va a hacer. Pero eso había dicho también Ancelotti en otros momentos y eso nos había dado a entender, y llegó su primer partido grande y Kroos y Modric de titular. Así le fue a Carlo Ancelotti también. Hay que reconocer que el Atlético de Madrid y Napoli distinto en el mediocampo. El Atlético de Madrid, que también es su equipo más rocoso, más ríspido, más físico, más fuerte. Desde ahí, entonces, le terminó jugando en contra, comparándolo para el partido que pueda hacer mañana, donde está Zielinski, Lobotka y Anguissa, por ejemplo, en el mediocampo. ¿Con 9 o sin 9, Alex? ¿Con Joselu o con Vinicius y con Rodrigo? Con 9. Por mucho que sea Joselu y que muchas veces necesite más oportunidades de las que serían óptimas para un delantero del Real Madrid, como el día de Las Palmas, pero necesitas un 9, sobre todo para que te fije a los dos centrales, que lo hace muy bien Joselu eso, y que libere un poquito más los espacios para que Vinicius pueda caer a banda izquierda, como hizo en Girona. El Madrid necesita un 9, lo que pasa es que se llama Joselu, no es estético, no es aquello un jugador que te entre por los ojos, mediático. pero el Madrid necesita un 9 para ocupar a los centrales. No es mediático, ni siquiera tampoco que sea ¿sabes en quién pensaba, Alex? Sí. Fichar a Joselu ahora en el contexto que creó Florentino Pérez hace 25 años con el fichaje de los Galácticos, es como traer a Morientes, por ejemplo, cuando llegó Morientes. Muy bien, a este equipo. sí señor, sí. En ese contexto estaban fichando a un delanterazo español que no traía grandes luminarias, pero que era un delantero bueno, probado y con garantías. No para irte a ganar un botín de oro europeo cada temporada, pero un delantero bueno, que es lo que Joselu probó ser en el Español, lo que Joselu probó ser en Alavés. No se le dio en el Madrid con el tiempo en el que estuvo, ni en Celta antes que eso, pero es un futbolista que tiene las características para actuar como tal en el fútbol en el que el Madrid juega. Me no encanta será ese portada ejemplo. de revista, que ese es otro fútbol. Me encanta ese ejemplo, Fer, el de Fernando Morientes. Es una comparación excelente. Bueno, Hoy lo llamé para pedirle permiso. tuvo ahí a Morata en algún momento, ¿no? Lo digo porque pues, el Madrid, Sí. uno supondría, tiene que tener al 9 Eso de la es. selección española, no al 9 suplente de la selección española. Pero digo, aprobado por su paso por la cantera. Morata venía como un coleccionista de goles. Es que en la cantera se le caían los goles de los bolsillos a Morata. ¿Doble lateral izquierdo con Camavinga y Mendy o Fran García, o Camavinga de lateral? Ya tocabas tú ese punto, Fer, como jugó este fin de semana en el campo del Girona. Bueno, es que si pudiera jugar con doble lateral derecho, que por donde jugaría Kvaratskhelia, me parece que le viene mejor por aquel lado. Del lado de Politano, ciertamente es un lugar a donde a Osimhen le llegan varias pelotas, pero es que el peligro en velocidad, el peligro atlético lo van a tener que pasar por Kvaratskhelia, que además ha roto ya la ausencia de gol por la que había pasado y la que muchos hizo pensar que se había roto lo que hizo Cenicienta, se me ha escapado. El hechizo, el El embrujo. hechizo es como que maleficio, ¿no? Bueno, sí, un Sí, hechizo. el embrujo. Como que se le había roto la bendición de gol que traía Que el en la Carvajal se había temporada vuelto anterior. calabaza, pues. Pero es que ese Que lado los donde caballos tiene que eran llegar a ratones. atacar a Carvajal. ¿No?
Más o menos. A mí, por ejemplo, no se me ha roto todavía el hechizo. Lo del lateral izquierdo, me parece mayor preocupación lo que limita ya sus opciones. En la cabeza de Mendy, en la cabeza de Fran García, saben que no están para estos partidos porque va a poner a Camavinga. Es que meter a Camavinga es la única opción, la única ventana para meter a Kroos en el 11 titular. Es así de fácil. Porque si tienes a un lateral que tampoco es demasiado fiable, sea Mendy, que es más defensivo, o sea Fran García, necesitas que el centro del campo tenga más energía y Camavinga tiene que jugar. Entonces, la única opción para que en el rompecabezas te aparezca Kroos y puedas atacar bien con el lateral izquierdo es con Camavinga y haciendo lo mismo que hizo el Madrid en Girona, es decir, con el 4-2-2-2, en ese esquema tan rígido de columna, darle la libertad a Vinicius para que sea el único agente libre y que Vinicius se vaya bien pegadito a la banda izquierda. Eso te permite tener a un lateral que te progrese por dentro y ahí es mejor Camavinga que Fran García o que incluso que Mendy. Y la presencia de Camavinga también te libera un espacio en el centro del campo para que puedas meter a Kroos. Yo creo que está claro por eso. Si tiras y esto lo pregunto, pero no lo había hecho también la temporada anterior, meter a Camavinga el lateral izquierdo, jugar con él con pelota al lado de Tchouaméni en la mitad del campo y soltar a Kroos a la banda. Eso es. Y además te permite también generar, cuando sueltas más a Camavinga por dentro, que llegue ya al último tercio, te generas un triángulo muy interesante con Camavinga, con Vinicius y con Bellingham para que empiecen a funcionar. Vinicius juega seguro, ¿no? Porque escucho mucho y estamos debatiendo sobre algunos puestos. Vinicius juega seguro. No. Si ya jugó el partido contra Girona, va a jugar, por supuesto. No se lo pierde. Y ahí sí... No salió muy sonriente y después de todo lo que se habló y esa imagen de Ancelotti cuando le dicen en el partido de mitad de semana que así no y tal, no se fue sustituido muy contento del partido. Está bien, a nadie es un jugador que no le gusta ser sustituido, pero también debe de entender que venía sin minutos de juego durante muchas semanas. Ahora, y comparto lo que decía Alex al principio, sí tienes que ponerle un 9 y no solamente para fijarles el tema de los centrales, sino porque al final de cuentas a mí me da la impresión que con Joselu en lugar de que con Rodrigo, Vinicius y Joselu, este Real Madrid al frente, quitando lo que pueda hacer Bellingham desde atrás, puede tener mucho más punch. Un último nombre ya para cerrar. Sobre todo a este equipo que tiene a sus dos centrales lesionados, ¿no? Que no tienen ya al coreano, a Kim Min-jae, obviamente. Es verdad, sí, los centrales. Llegó Juan Jesús para reemplazarlo, él y Rahmani están lesionados desde hace 4 partidos. De los centrales, pero del Madrid quería hablar yo, porque tampoco tiene muchas opciones. Álava no va a llegar al partido, Diony. Y no sé si Nacho, y digo Nacho por la imagen que deja Nacho en el partido del fin de semana y todo lo que se ha hablado de Nacho, Nacho tendría que jugar el partido porque no está suspendido en Europa, o el Madrid internamente tenía que decir, ni aquí vas a jugar por la acción del otro día. No, entiendo que es una acción reprobable, pero no tendría por qué de pasarle la factura justamente en Champions. Y además, Nacho es un jugador que, a excepción de esa jugada, prácticamente no lo hemos visto involucrado o que sea un jugador de mala fe. Entonces Pero su último antecedente es el que es. Está bien, pero no por eso entonces ya vamos a borrar todo lo demás y bueno de Nacho, que ha sido un utility y que ahí está como jugador del Real Madrid. Si lo puede poner, tendría que utilizarlo. No tiene tampoco muchas opciones. Es una parte en la que el Madrid llega bastante cojito, igualmente que el Napoli, al partido de mañana. O sea, tu mano de hierro. No sé si lo haría, lo pregunté. Ni siquiera la convocatoria lo llevaba. Internamente tendría que venir algún tipo de mensaje. ¿Pero cómo lo va a hacer? Mira, Nacho iba a decir. Ricardo, me he confundido de dónde, me he confundido de hermano gemelo. Tiene sus salidas también, se le sale la cadena de vez en cuando, pero... Sí, también, pero no pega los mismos hachazos. Ricardo, estamos hablando de un club que al día siguiente o al siguiente partido de aquella imagen de José Mourinho con Tito Vilanova hizo la pancarta de tu dedo nos señala el camino. ¿Tú crees que va a tener algún problema el Real Madrid en que juegue mañana, Nacho? No, ninguno. No hay antecedentes, al menos, para pensarlo. Este es lo que tiene por delante el Real Madrid, no solo es el partido pero Carvajal jugó contra el Athletic Club en la primera fecha de la temporada de Liga después de haber lesionado a Yuri Berchiche en la última fecha de la temporada anterior y el Madrid no hizo nada tampoco por decir, perdóname, te lesionamos a tu lateral que todavía no pueden arrancar la siguiente temporada, nosotros ponemos a quien te lo lesionó. Sí, es correcto. Duro calendario del Real Madrid. Osasuna, que siempre tendrá sus cosas, aunque el partido se juegue en el Bernabéu. Hay que ir a Sevilla a jugar contra el equipo de Mendilibar, que parece que cada vez está mejor. Jugará en Champions y luego tendrá clásico en Montjuic.
El 28% clásico que hoy confirmó ya también la hora 4:15 de la tarde, tiempo local de 4 Barcelona. salidas en sus últimos 5 partidos. Un calendario apretado para el equipo de Carlo Ancelotti.